Bueno, en esta ocasión, continuando con lo que es el tema respuesta en frecuencia, vamos a recordar de nuestra anterior clase que la respuesta en frecuencia se obtiene de una función de transferencia para el sistema completo, puede ser para el sistema completo o para una parte del sistema. Para obtener lo que es la respuesta en frecuencia del sistema, todas las condiciones iniciales deben ser iguales a 0 y el debe ser estable. Entonces, uno de los primeros pasos es, en la función de transferencia del sistema, cambiar la variable s por j omega. También vamos a ver al hacer esto que al variar el valor de la frecuencia omega, vamos a encontrar dos tipos de relaciones, una relación de amplitud y una relación del ángulo de fase. Luego graficamos los resultados obtenidos y vamos a tener los diagramas de Bode. Entonces ahora lo que nos queda, vamos a ver hoy día lo que son los diagramas de Bode. Un diagrama de Bode es una forma, dice ahí, una forma de representar de forma gráfica la respuesta en frecuencia. Lo que estamos analizando es un método gráfico de representar esto que estamos conociendo como respuesta en frecuencia en lo que se conoce coordenadas rectangulares. Entonces, al construir estos diagramas de Bode, vamos a obtener dos tipos de gráficos. Es decir, el diagrama de Bode está compuesto de dos gráficos. El primero, se conoce como diagrama de amplitud, o también, no menos conocido el nombre, es el diagrama de atenuación. En este diagrama vamos a graficar la relación que tiene la amplitud m de la función g de j omega, que está expresada en decibelios como unidad, versus el logaritmo de la frecuencia. Es decir, en otras palabras, es la gráfica de la amplitud versus el logaritmo de la frecuencia. Entonces ese es el diagrama de amplitud. El valor de la amplitud m está expresado en decibelios y se obtiene, de los decibelios se van a obtener utilizando la expresión amplitud en decibelios. Ahí está, m en decibelios igual a 20 por el logaritmo en base 10 de la amplitud m de omega. Entonces ahí sí vamos a obtener la amplitud en decibelios. El primer diagrama. El segundo diagrama se conoce como diagrama de fase. En este diagrama de fase, lo que se hace es graficar el ángulo de fase de la función g de j omega versus el logaritmo de la frecuencia, ¿no? Entonces ambos diagramas están en función del logaritmo de la frecuencia, tanto el de amplitud como el del ángulo de fase. Esos son los dos componentes de lo que se conoce como el diagrama de Bode. Bueno, para continuar también vamos a dar los diagramas de Bode nos presentan, aquí está resumido lo que dice las siguientes características. Al graficar el logaritmo de omega, los factores, los productos y los cocientes de la función g de j omega se expresan o se convierten en una suma de rectas, una suma de funciones cuyas representaciones son rectas. Esas son las rectas, ¿no? Y los ángulos de fase, al hacer este producto, este cociente, al manejar este logaritmo de omega, los ángulos de fase también se pueden restar
en forma natural o en forma cociente, como nosotros sabemos. Entonces, el diagrama de Bode, en muchos de los casos, aquí estamos anotando eso también, se puede aproximar, se puede tener una representación muy aproximada mediante segmentos de recta. Al hacer esta aproximación mediante segmentos de recta, nos hace más simple construir el diagrama de Bode de forma analítica. Recordemos, los diagramas de Bode se pueden construir, bueno, nosotros los construimos de forma analítica, analizando, como estamos indicando aquí, analizando lo que son rectas, ¿no? Sumar, restar rectas, sumas, restar ángulos. Así vamos a construir un diagrama de Bode en forma analítica. Pero también tenemos lo que es el apoyo del software, el apoyo de los programas, y se puede, de una forma muy sencilla, se puede obtener estos diagramas de Bode utilizando MATLAB, MATCAD, también el CC5, el programa CC5 o el VISIN, software que nosotros conocemos y utilizamos en la parte del laboratorio de la materia. Bueno, entonces esas son las características generales de lo que son los diagramas de Bode. Entonces también podemos indicar que el diagrama de Bode es una gráfica logarítmica, ¿no? Y es muy utilizado, también podemos decir, simplifica la determinación, simplifica el estudio mediante una gráfica de la respuesta en frecuencia, ¿no? Esto es para, no olvidemos que el diagrama de Bode, el autor, el que ha empezado a utilizar por primera vez estas gráficas, Bode, las ha utilizado en estudios relacionados con amplificadores con realimentación. Entonces son gráficas logarítmicas, el diagrama de Bode. Entonces vamos a ver algunos diagramas de Bode de funciones muy comunes y vamos a empezar con el diagrama de Bode de una constante, o aquí estamos denominándole una ganancia. Cuando la función de transferencia de un sistema es igual a K, lo estamos denominando ganancia, esto es una constante, un valor constante K. Entonces lo primero que vamos a hacer es determinar la amplitud en decibelios mediante la fórmula 20 logaritmo de la función GDS. En este caso la función GDS es una constante K. Entonces 20 logaritmo de K también es una constante, aquí estamos diciendo. Entonces la amplitud va a ser una línea constante. Entonces este primer gráfico de acá es lo que nos muestra el gráfico de amplitud. Un diagrama de Bode, hemos dicho, consiste en dos gráficos, un diagrama de amplitud y un diagrama de fase. Entonces aquí en el primer gráfico está la amplitud en decibelios y estamos trazando una recta que representa a la amplitud obtenida en esta función, ¿no? Entonces, como la amplitud m en decibelios igual a 20 logaritmo de K es una constante, entonces se traza en ese valor, ¿no? En ese valor de amplitud estamos trazando una recta. ¿Por qué es una recta el gráfico? Porque este producto, este valor es constante. Entonces, a lo largo de toda la variación de la frecuencia, que es logaritmo de omega, en este eje, este valor se va a mantener constante y eso representa una recta. Entonces, el diagrama de Bode de una función de transferencia cuya función es igual a K, a una ganancia, es este, ¿no?
diagrama de fase en amplitud resulta ser una recta con ese valor. Luego, para obtener el diagrama de fase de Bode, aplicamos la fórmula phi igual a la inversa tangente de 0 sobre k. Si k es mayor a 0, entonces aquí vamos a tener 0. Y si k es menor a 0, si el ángulo es menor a 180 grados, eso se va a dar cuando k sea menor a 0. Bien, entonces para esos dos casos vamos a tener también, si k es mayor a 0, vamos a tener 0 grados. Entonces la gráfica va a coincidir con el eje logaritmo de omega. Si k es menor a 0, vamos a tener menos 180 grados. Entonces vamos a tener una gráfica por debajo del eje del logaritmo omega. Recordemos que la fase, el ángulo, es, la fórmula general dice la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real de la función de transferencia. En este caso la función de transferencia es k, es una constante, entonces solamente si tiene parte real. La parte imaginaria es 0, entonces por eso aquí phi es la tangente inversa de la parte imaginaria, que es 0, sobre la parte real, que es k. Entonces por eso tenemos este valor para graficar la gráfica de Bode en fase. Esta resulta ser la gráfica de Bode en fase, y entonces obtenemos el diagrama de Bode para un sistema cuyo valor es k, una constante. Este va a ser el diagrama de Bode en fase, en magnitud y en fase para este sistema. Bien, entonces aquí está P. Vamos a soltar, entonces tenemos 20 por P logaritmo de omega. Estamos corrigiendo lo que faltaba ahí. Y en fase no tenemos ningún problema. La inversa tangente de J omega, tenemos a más o menos 90 grados por P. O sea, este valor de P no se está perdiendo. Entonces decíamos en la gráfica tenemos P. Cuando P vale 1, vamos a tener una recta con esta pendiente. Cuando P vale menos 1 es lo inverso de la anterior, de esa recta. Y dependiendo del valor que va a tomar P, vamos a tener la variación en la recta, ¿no? Ahí tenemos las variaciones en la recta. Entonces esto llega a ser la gráfica de la amplitud en el diagrama de Bode, y la gráfica de la fase tenemos más o menos 90p. Cuando P vale 1 tenemos, aquí P igual a 1 tenemos la fase vale 90. Cuando P vale menos 1, la fase va a valer menos 90. Cuando P valga menos 2, la fase menos 180, ¿no? Y vamos a tener rectas también, unas rectas en lo que es la gráfica de la fase del diagrama de Bode. Bueno, estas son las gráficas de amplitud y fase del sistema S elevado a la más menos P. Es un
sistema con polos y ceros en el origen. Bien, como estamos viendo, son sistemas muy sencillos, sistemas comunes como hemos llamado. A continuación tenemos lo que es un sistema de primer orden, un sistema con factores de primer orden, como dice acá, ¿no? Para simplificar, es un sistema de primer orden donde g de s es igual a 1 más s por tau elevado a la más menos 1. Entonces, acomodando y reemplazando, como siempre hacemos en el dominio de la frecuencia, como se debe hacer, sustituyendo o reemplazando s por la variable j omega, vamos a tener g de j omega, en g de s vamos a tener g de j omega igual a 1 sobre 1 más j omega por tau. Entonces esta es la función de transferencia de primer orden. Bien, entonces obtenemos lo que es primero la amplitud en decibelios. La amplitud en decibelios por fórmula es 20 en logaritmo de g de j omega en valor absoluto. G de j omega es 1 sobre 1 más j omega por tau. Entonces 20 por logaritmo de 1 sobre 1 más j omega por tau, ¿no? Es eso en valor absoluto. Obteniendo el valor absoluto de esta función, tenemos menos 20 logaritmo de raíz cuadrada de 1 al cuadrado debía ser, pero ya no, como ya no afecta, más j al cuadrado es 1, omega al cuadrado por tau al cuadrado. Entonces esta raíz 1 más omega al cuadrado por tau al cuadrado es el valor absoluto de la función g de j omega, ¿no? Entonces ahí está. 20 logaritmo menos 20 logaritmo de raíz de 1 más omega al cuadrado más tau al cuadrado. Esta función representa a la amplitud. Entonces aquí podemos hacer un análisis, y es lo que estamos viendo aquí. Dice, si omega es mucho menor a 1 sobre tau, entonces el valor que está dentro del radical, hace que se aproxima, cuando se cumple esta condición, se aproxima a 1, a la unidad. Todo el radical vale 1. Y eso hace, a su vez, que la amplitud en decibelios tiende a ser 20 por logaritmo de 1 en base 10, ¿no? Entonces este valor, el logaritmo de 1 en base 10, tiende a ser 0. Entonces este producto llega a ser aproximadamente 0, ¿no? Cuando omega es mucho menor al valor de 1 sobre tau. Entonces, teniendo este valor de la amplitud igual a 0, nosotros tenemos entonces en la gráfica de amplitud vamos a tener una línea recta horizontal, donde en 0, ahí vamos a tener una recta horizontal, ¿no? Ahora, continuando el análisis, si el valor de omega aquí dentro del radical es mucho mayor a 1 sobre tau, al valor 1 sobre tau, podemos también entonces realizar la aproximación y vamos a tener que el valor omega cuadrado, tau al cuadrado, bajo esta condición va a ser más grande y no va a influir la suma, la adición de esta unidad. Entonces, como no va a influir, podemos aproximar a la raíz de omega cuadrado sobre tau cuadrado, olvidándonos que hay un 1. Entonces, como tenemos la raíz de omega cuadrado tau cuadrado, podemos sacar de la raíz como omega tau. Entonces, la amplitud de esta función, cuando omega es mucho mayor a 1 sobre tau, va a ser aproximadamente igual al 20 logaritmo de omega tau. Esto nos representará una línea recta con una pendiente de 20 decibelios por cada década, ¿no? Vamos a tener una pendiente, una línea recta con una pendiente que tiene la característica
de que cada 20 va a variar 20 decibelios cada que pase una década en el gráfico. Vamos a ver eso ahorita en el gráfico, cómo se representa. Entonces, estas dos rectas son asíntotas del diagrama de amplitud exacto, ¿no? Se conocen como asíntotas cuando nos graficamos en el diagrama de amplitud. Entonces, con esto podemos aproximar, hacer una aproximación en el diagrama de amplitud, y también ahí decimos el valor de la frecuencia en el punto donde se van a encontrar estas rectas, ¿no? Hemos dicho que aquí para este gráfico vamos a tener dos rectas para estos valores. Entonces, estas rectas se van a encontrar o se van a intersectar en un punto que se llama frecuencia de corte. Y esta frecuencia de corte toma el valor de omega igual a 1 sobre tau. Eso es la frecuencia de corte. Entonces ahí es donde vamos a tener la intersección de la línea recta horizontal con la línea recta que tiene una pendiente de 20 decibelios por década. Ahí está, ahí vamos a tener el punto de intersección, ya lo tenemos, ya tenemos las rectas. Eso tenemos que ir a expresarlo en el diagrama de amplitud. Bueno, luego vamos a determinar la fase. La fase es a la tangente inversa de menos omega sobre tau, ¿no? Hemos dicho la parte imaginaria sobre la parte real. Entonces, de esta función tenemos la parte de esas partes y nos ponemos aquí. Esto resulta menos omega tau. Entonces, por propiedades trigonométricas, sabiendo que la tangente eso podemos sacar el signo del ángulo que está dentro de la función tangente hacia afuera, y tenemos que el ángulo de fase es a menos la tangente inversa de omega tau. Entonces, esta función, analizando la función, podemos tener cuando omega es igual a 0, el ángulo de fase es 0 grados. Cuando omega es 1 sobre tau, o sea, 1 sobre tau nos va a dar la tangente inversa de la unidad, entonces el ángulo va a ser menos 95 grados. Y cuando omega es igual a infinito, un valor grande, el ángulo de fase es igual a menos 90 grados. Entonces, estas son las posibilidades, los puntos, diremos, los puntos críticos o los puntos en los que podemos analizar esta función tangente para graficar lo que es la fase. Entonces, y ahora, en el caso de lo que es el 0 simple, vamos a obtenerlo al sustituir S por J omega, vamos a tener 1 más J omega T, su amplitud, su fase, y se obtiene las curvas que hemos obtenido acá anteriormente. A estas curvas vamos a tener curvas idénticas, pero en ese caso con el signo invertido, ¿no? Se va a invertir entonces, si nosotros ahora sí, con eso calculamos. Aquí vamos a hacer un punto aparte, vamos a dejar esto un ratito y vamos a ver lo que se obtiene en la gráfica. Aquí está la gráfica de Bode. Primero, una curva, una recta en el eje 0, hemos dicho, lo hemos indicado acá, fíjense, una línea horizontal en el 0. Vamos a ir en el gráfico de amplitud. Una línea horizontal en el 0 empieza la gráfica. Luego, la segunda recta dice una línea recta con pendiente de 20 decibelios por década. Aquí está. Va a aumentar 20 decibelios en una década. No olvidemos que década es la distancia desde este punto hasta este punto. En este gráfico estamos observando 1, 2, 3, 4, 5 décadas completas. Entonces, esta recta, la segunda recta, va a cambiar de 0 a 20 en una década. Entonces, eso es lo que está haciendo. Ahí está, de 0 a 20 en una década, de 20 a 40 en la otra década.
Eso es lo que se llama variación de 20 decibelios por década. Bien, ahora, ¿dónde? Esto es lo que aquí está, las dos rectas, ¿no? ¿Cómo hemos encontrado este punto? Ese punto se ha encontrado con lo que se llama frecuencia de corte. Y ese punto es cuando omega es igual a 1 sobre tau. Entonces, en el gráfico, este punto es 1, se representa omega sobre tau. Esto es el logaritmo de omega tau. Si hacemos omega sobre tau, entonces vamos a tener aquí el punto de corte 1, donde se intersectan las rectas. Entonces, para este primer caso, para esta parte, tenemos dos rectas que se han intersectado en este punto y el gráfico de amplitud resulta esta línea recta hacia arriba, ¿no? Ahí está. Entonces eso se representa 1 sobre tau y esta línea punteada es la ubicación de las rectas o las asíntotas. Entonces sobre estas asíntotas vamos a trazar la curva de amplitud del diagrama de Bode, ¿no? Eso es cuando la función es 1 más tau por s. Cuando la función es 1 sobre 1 más tau sobre s, es este segundo caso que hemos dicho, que es lo que va a ser el análisis el mismo, pero en la amplitud, pero los valores van a ser con signo invertido. Entonces vamos a tener esta recta y la asíntota va a ir hacia abajo. Entonces la curva va a ser una curva que tiende hacia abajo para el valor 1 sobre 1 más tau sobre s. Entonces esta es la gráfica de la amplitud de una función de primer orden en los dos casos, ¿no? Cuando tenemos solamente el numerador y cuando tenemos la variable s en el denominador. Ahí tenemos la gráfica. Ahora, para lo que es la fase, hemos analizado, hemos dicho, es fase el ángulo sobre el logaritmo versus el logaritmo de omega t. En el caso vamos a empezar cuando solamente la función es numerador y el denominador es 1. Entonces tenemos el primer valor para la fase aquí. Cuando omega es 0, el ángulo es 0. Cuando omega es 0, el ángulo es 0. Empezamos aquí a trazar la curva de fase. Luego, cuando omega es 1 sobre tau, el ángulo vale menos 45 grados. Entonces venimos aquí. Entonces por aquí vamos a empezar a ver que cuando se da el punto de cruce, aquí esto está relacionado con el diagrama de amplitud, el punto de cruce en este punto, el ángulo vale 45 grados, menos 45 grados en un caso y 45 grados por el otro, para ambos gráficos. Luego, cuando omega ya tiene un valor grande, empieza a crecer a partir del punto de corte, el ángulo vale menos 90. Entonces vamos a tener que aquí vamos a tener 90 positivo para un caso, para el caso 1 más tau sobre s, y menos 90 para el caso 1 sobre 1 más tau sobre s. Entonces ahí está las gráficas de Bode para en amplitud y en fase para una función de primer orden, ¿no? Entonces esos son los gráficos. Vamos a hacer, nos falta la siguiente sesión, vamos a ver el gráfico para una función de segundo grado. Por ahora vamos a quedar ahí.